Tomen su lugar si son tan amables. Sí se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sí pusieron atención a la lectura, ¿verdad? Que hicieron en Mateo 7. ¿Se acuerdan de qué trata la lectura? La hemos hecho muchas veces. Muy bien. El título que da o el subtítulo que da nuestra Biblia dice los dos cimientos, y el Señor Jesús nos dice que en dónde debemos de construir nuestra casa. Sobre la roca. Y dice que el que hace esto, el que construye su casa sobre una roca, es un hombre prudente, es un hombre sabio. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente, una persona inteligente. Pero dice que el insensato o el necio, el tonto, construye su casa sobre la arena, ¿no? Y dice que cuando viene la lluvia, la tempestad, los elementos se ponen furiosos, pues una casa que está sobre la arena empieza a moverse los cimientos, se empieza a quebrar y viene la ruina sobre aquella casa. En cambio, una persona que construye sobre algo firme, sobre la roca, esa persona es una persona sabia delante de Dios. Fíjense que mi papá trabajó mucho tiempo en carreteras federales y en ese tiempo fueron unos años muy felices, hermanos, porque cuando yo tenía 6 años, mi papá nos llevó a Acapulco, porque allá se iba a construir una carretera. De hecho, el principio de lo que ahora es la autopista se empezó a reformar, porque antes en esos tiempos era todavía una carretera libre, ¿sí? Les estoy hablando pues de hace 60 años. Y mi papá pues consiguió ahí un traspaso en una colonia que está enfrente de la bahía, se llama La Laja, y la verdad fueron 3 años que vivimos ahí de maravilla. Mi papá llegaba del trabajo y nos contaba historias fabulosas, y una historia que papá contó, hay un río ahí que es el Papagayo, es un río muy grande, es un afluente del río principal en Guerrero, que es el Balsas, y se construyeron puentes, por supuesto, para poder librar el río. Mi papá, cuando vio, se les llama luces al espacio que hay entre pila y pila o entre columna y columna para que sostienen, que son los que sostienen el puente. Mi papá, cuando vio el espacio, sin ser ingeniero, dijo: esto se va a caer. Y los ingenieros dijeron: pero tú qué sabes, hombre, nosotros nos quemamos las pestañas ahí en la carrera, ¿tú qué sabes de cálculo? Y dijo: no, pues no sé de cálculo, pero sí tengo sentido común, y se va a caer. Y dijeron: ¿y por qué? Lo primero que ustedes debieron de haber visto es qué tipo de vegetación hay en las orillas y de qué tamaño son los árboles. Si los árboles son más altos que el tamaño que hay entre columna y columna, cuando vengan las lluvias y el río crezca, va a tirar algunos de esos árboles se van a atorar y van a ser una especie como de presa. Y el agua, dice, ustedes lo saben como ingenieros, el agua es tan poderosa que va a tronar esas columnas. Esas columnas, hermanos, eran del tamaño de aquí, de la iglesia, de este ancho, gigantescas. Entonces empezaron a reír de mi papá. Dijo: miren, aquí el espacio, la luz es de 6 metros, creo que era, ¿no? Dice, los árboles que hay aquí en las orillas, que yo los conozco muy bien, dice, son árboles de 20 metros. Aunque se quebraran, van a quedar 10 metros y van a formarse la presa que les digo. Pues no le hicieron caso a mi papá. Ya estaban hechos los cálculos, los planos, se colaron aquellas columnas
con varilla gigantesca, etcétera. Dan de cuenta como las de aquí del metro, ¿no? Pero altas, gigantescas. Bueno, se invirtió una de concreto y de varilla, hermanos, enorme. Y un día llega un papá y me dicen, ¿qué creen que pasó? De repente, estamos en temporada de lluvias, se fue acumulando la lluvia, fue creciendo el río, fue creciendo, y ustedes saben que cuando un río crece, pues obviamente se va yendo hacia las orillas, ¿no? Inundó los árboles, desgastó la raíz, hizo que el suelo, la tierra se hiciera suavecita, y entonces esos árboles ya no tuvieron un asiento. Y tronaron, y dice mi papá, no hijo, fue impresionante, nada más oímos así, un sonido bien ligerito, y todos volteamos a ver, porque como si fuera una hoja de papel, el río se llevó el puente. Dice, es que cuando no sabes en dónde vas a construir y dónde vas a sentar la cimentación y no ves lo que tienes alrededor, eso no va a durar. Y pues, el Señor Jesús no era ingeniero, pero era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y Él usa este ejemplo para decirnos en dónde construir nuestra casa. Yo no sé, hermanos, perdone, porque no está mi hermano Iván y me voy a aprovechar. Cuando a mí se me dieron estos versos para armar el mensaje, la predicación, el título del mensaje, no sé si lo alcanzaron a ver, es Pastoreando nuestra casa. Yo dije, bueno, creo que el hermano quiere que predique sobre nuestra familia. Pero si ustedes leen estos versos, hermanos, estos versos no hablan sobre nuestra familia. No hablan sobre nuestra familia. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, son varias las preguntas que nos vamos a hacer. La primera pregunta es, ¿qué es lo que el Señor quiere decir aquí por nuestra casa? Cuando Él dice, el hombre prudente edificó, construyó su casa sobre la roca, a eso comparo yo a las personas que oyen mi palabra y la hacen. Cuando el Señor Jesús está diciendo esto, ¿qué quiere decir con casa? Y la otra pregunta, que a lo mejor es previa a esta, si usted va a construir, ¿qué es lo primero que necesita? Hermana Sarita, bueno, es que aquí estoy entre pura gente prudente e inteligente. ¿Un terreno? Porque hay gente, hermanos, que dice, no, yo ya tengo el plano de mi casa, y le dice uno, ¿y en dónde la vas a construir? Todavía no compro el terreno, pero mira, ya tengo aquí los planos. No, mi hermano, primero tienes que tener el terreno. Y ya que tenga las medidas de tu terreno y cómo es el suelo, entonces dices, ahora sí, los planos para construir. Y miren, precisamente de eso la Escritura está llena, hermanos. Vamos a hablar de una construcción que ustedes conocen muy bien. Es el primer libro de los Reyes. Ya sabe entonces de qué voy a hablar, ¿verdad? ¿De qué construcción? ¿Sí? ¿Ya sabe? Primer libro de los Reyes. Habla de Salomón, entonces, ¿de qué casa vamos a hablar, hermanos? El templo. ¿Dónde estaba el templo, Vitia? ¿En qué ciudad? En Jerusalén, por supuesto, ¿sí? Así que nada más vamos a leer el verso 1 para confirmar lo que Vitia nos está diciendo. Dice, el capítulo 6, el verso 1 del primer libro de los Reyes. Primero de Reyes, capítulo 6, el verso 1. ¿Ya lo tienen? ¿Alguno de ustedes nos ayuda a leerlo? ¿Sí? Siempre hacemos esto, hermanos, porque, pues, para comprobar que no se han dormido. Entonces, si alguien ya nos dice, sí, yo lo leo, decimos, bueno, cuando menos uno todavía no
No se duerme. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 1. ¿Quién nos ayuda a leer? Hermana Sarita, gracias. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo, hermanos, se tardó el pueblo después de que salió de Egipto para empezar a construir la casa? 480 años. Bueno, Dios espera que no tardemos tanto en construir nuestra casa, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué Dios no le permitió a David construir esta casa? Gracias, hermana Sarita. Le dice David a Dios: oye, yo tengo un gran palacio, es más, no tengo uno, tengo muchos palacios en varias de las ciudades. Y yo traje el arca aquí a Jerusalén con un propósito, porque te quiero hacer una casa a ti. Y Dios le dice: muchas gracias, David, tú no puedes, porque tienes sangre en tus manos. Tú has peleado mis batallas, has peleado las batallas de Israel, y por lo tanto se has matado. Y fíjense que esto, hermanos, una vez discutiendo con alguna persona sobre la cuestión de si un cristiano debe ser pacífico o no, le dije: ¿te diste cuenta que Dios no le permitió construir a David el templo por una sola razón? Porque había matado en una guerra. Así que si ahorita Israel está peleando y dice: es que justifico porque estoy peleando por mi territorio y por mi patria, y ahorita pues vamos a invadir los pueblos palestinos y vamos a masacrar a la gente, pero es en el nombre de Dios. Eso no le corresponde a un cristiano, hermanos, porque muy claro le dice Dios: tú no puedes construir algo sagrado porque tienes sangre en tus manos. Tu hijo lo voy a dejar, le voy a permitir que me construya casa. Porque tu hijo se llama Salomón, lo cual significa rey de paz. Viendo hacia el futuro que un día vendría un rey del linaje de David, que no tendría sangre en sus manos y que sería llamado Rey de Paz, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que necesitamos responder a la pregunta: ¿en dónde vamos a construir? ¿Sobre qué vamos a construir? Y también pedirle a Dios que nos deje construir. Porque con esto que les acabo de leer, lo que quiero decirles es: no todo mundo puede construir. Pareciera que esto está abierto para todos, pero no todo mundo construye en donde Dios quiere y como Dios quiere. Regresemos a Mateo 7, hermanos. Vamos a releer esta porción, hermanos. Dice el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las que, hermanos, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para comenzar, hermanos, el Señor claramente nos dice que esto no es literal, es una comparación. Está usando una figura literaria para decirnos: el hombre prudente, ¿a qué lo puedo comparar? ¿Y quién es el hombre prudente, hermanos? ¿Qué cualidades debe de tener según el Señor Jesús en su discurso? ¿Cómo podemos distinguir a una persona que es sabia e inteligente? Tiene dos cualidades
según lo que está diciendo el Señor Jesús. Antes de edificar su casa, primero escucha, primero oye. ¿Y luego? ¿Y qué es lo que debe de oír? Dice aquí, de manera que el que oye estas palabras, ¿sí? Sí dice así, ¿verdad? Se está refiriendo, hermanos, a todo este discurso que termina en el capítulo 7, en el verso 29, el último verso. Y comienza, ¿en qué capítulo, hermanos? ¿Se acuerdan? Es el llamado Sermón del Monte, comienza el capítulo 5, continúa en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7. Y termina con estas palabras Jesús diciendo, aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a este tipo de persona. Debemos entonces, hermanos, escuchar bien, o en nuestro caso, leer bien. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere que yo escuche? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiere que yo haga? Si escucho y hago, soy inteligente. Si no escucho y no hago, soy un insensato. Perdón por la palabra, pero es la palabra original, soy un tonto. ¿Qué es, hermanos, lo que el Señor quiere que escuchemos y hagamos? Porque fíjense que por eso Él junta estas dos cualidades. Porque muchos oímos o leemos, pero no hacemos. Y fíjense que también se está dando este fenómeno ahora en nuestra sociedad de hacer, tú haz, no importa lo que hagas. O sea, esa es la persona que hace, pero no escucha. No oye, no se informa de lo que tiene que hacer, simplemente hace, ¿no? Entonces, vemos a veces mucha actividad en la sociedad y aún en los grupos cristianos, mucha gente que se mueve y que dice, pues yo hago mucho. Pues sí, pero lo que haces es porque tú lo quieres hacer, no sabemos quién te dijo que lo hicieras. Y al revés también, hermanos, ¿no? A veces hay gente que oye, escucha, está muy bien informada. A veces creo que nosotros nos insertamos mucho en ese tipo de cristiano, muchos de nosotros, ¿no? De que estudiamos mucho, leemos mucho, escuchamos mucho, pero hacemos poco. Y el Señor Jesús dice, cualquiera que oye y hace. ¿Qué es entonces, pues, oír a Dios, hermanos? Que no sé si les pase, yo le digo ahorita, sí, hermana Sarita. ¿Lo quiere leer, por favor, hermana Sarita? Sí, en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias, hermana Sarita. Un buen lector como mi hermana Sarita ya captó exactamente hacia dónde va el mensaje. O sea, los versos anteriores nos están diciendo muy bien qué es lo que el Señor espera que oigamos y hagamos. Su voluntad. Ahora, fíjense que no sé si les pase como a mí, a lo mejor siempre pasa que el que está al frente o está tratando de analizar la palabra de Dios, a veces, hermanos, uno o no entiende o entiende diferentes, porque no sé si usted se ha hecho esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y nos contestamos con la Biblia que dice, es vuestra santificación. ¿Y qué es tu santificación? ¿No? Decimos, pues es que te apartes del mal. ¿Y qué es apartarme del mal? ¿No? Bueno, perdón, hermanos, pero a veces es bueno que seamos como los niños, ¿no? Que los niños
¿Y por qué me diste el huevo estrellado? Pues porque es mejor a tu edad que lo comas así. ¿Y por qué es mejor que lo comas así? ¿No? Pues porque ahorita así tiernito te hace mucho bien. ¿Y qué bien me va a hacer? ¿No? Y empieza el niño, ¿no? Pero a veces es bueno no perder esa cualidad de niño y preguntar y preguntar. Miren, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, al menos para mí a veces no resulta tan fácil saber, hermanos, ¿no? Ojalá que ustedes sí. Lucas capítulo 17. Es una historia que hemos leído mucho. Lucas 17, si alguien me ayuda leyendo los versos 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Alguien que levante su manita. Chave, gracias Chave. Lucas 17, del 11 al 19. Por favor, Chave. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Hasta el 19? Sí, hasta el 19. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Amén. Gracias, Chave. Si tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerle, les pregunto, ¿quién obedeció a Jesús? ¿Los 9 o este samaritano? ¿Quién? Pero si Jesús les dijo en el verso 14, está muy claro, ¿no? Dice, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿No fue clara la orden, hermanas? ¿No fue clara su voluntad? Lo que les estaba diciendo, ¿no oyeron bien? Mostraos, váyanse, o sea, ellos, acuérdense, ¿no? Que comienza, como ya leyó mi hermana Chávez, comienzan aquellos hombres, lo ven desde lejos. ¿Por qué desde lejos? Porque eran leprosos, hermanos. Y los judíos habían, ya estaba marcado en la ley que los leprosos no podían estar cerca de la población común. Y pobres hombres, hermanos, porque como nadie podía acercárseles, había gente que se compadecía de ellos y les dejaba comida, verduras o pan, y se las dejaba y le corrían, porque sabían que algunos de los leprosos iban a salir, iban a tomar esa comida, iban a tomar esa agua. Y los maestros judíos habían hecho cada vez más estricto esto, de manera que hasta allá ponían una distancia. Decía, no puede estar a menos de 50 metros. Entonces, este templo mide 15, hermanos, de fondo, ¿sí? Entonces quiere decir que los leprosos estaban cruzando la calle y luego pasando toda esa cuadra del otro lado. De manera que empezaron a gritar, Señor, Señor, escúchanos. ¿Quién sabe si se oía? Imagínense una vocecita así en despoblado, ¿no? Y aquellos hombres desesperados gritaron más fuerte, Maestro, ten misericordia de nosotros, escúchanos por favor. Y yo no sé, hermanos,
cómo haya sido la voz del Señor Jesús. Me imagino que era una voz potente, porque no se nos dice que Él hubiera gritado aquí, ¿no? Pero Él, hermanos, antes de decirles algo, los sana. Les dice, es decir, los sana pues en su palabra, en su intención, porque les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Había un procedimiento, hermanos, que está en la Torá, está en Éxodo, en Levítico, sobre todo. Había un procedimiento para cuando la persona se volvía leprosa y también para cuando se curaba, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran los médicos de aquel tiempo? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que saber de medicina, porque tenían que saber como un médico hacer un diagnóstico, en este caso de lepra. La persona comenzaba a tener unas manchas blancas generalmente. Y entonces iba con el sacerdote y le decía, mira, me salió esto. Y le decía, bueno, vas a esperar tantas semanas y vienes otra vez. Y si la persona parecía como que se estaba poniendo ya café, decía, ok, es una llaga pero no es lepra. Pero si se ponía más blanca y olía, el sacerdote decía, esto es lepra, ya no puedes vivir con nosotros. Oiga, pero mi familia, ya no tienes familia, ya no tienes. Pero ¿y mis tierras? Ya no tienes tierras. Estás expulsado de aquí, nadie se puede acercar a ti. Y los echaban fuera, hermanos, del campamento, de la ciudad, los echaban fuera. Y si la persona, hermanos, milagrosamente de repente le cambiaba el color de sus llagas o se empezaban a cerrar, podía entrar a la ciudad y decir, es que necesito que me vea el sacerdote porque creo que me estoy curando. Y entonces el sacerdote lo revisaba y le decía, efectivamente, no sé cómo, pero ya tu lepra se está remitiendo, se está acabando. Imaginen entonces el gozo de aquella persona porque decía, ya me puedo reintegrar. Espérate, tienen que pasar tantas semanas, vienes otra vez y yo ya voy a decidir si te reintegras a tu familia, a la comunidad y otra vez eres parte de nosotros, porque ahorita todavía no. Por eso es que el Señor Jesús les dice a estos leprosos, vayan con el sacerdote, que él determine si todavía son leprosos. Y yendo, hermanos, ¿cuántos de los leprosos, de estos 10 leprosos, creen que se dieron cuenta que ya estaban limpios? Pues yo creo que todos, hermanos, ¿no? Imagínense que tenemos esta terrible enfermedad y que vamos caminando, le gritamos a Jesús, Señor, ten misericordia. Y que confiamos en que Él nos va a sanar. Yo creo que todo el camino, muchos van diciendo, nos va a curar hasta que lleguemos allá y el sacerdote ya vea que estamos limpios. Y empezaron a verse, hermanos. Y uno de ellos dijo, vamos a dar gracias a este hombre que nos acaba de curar. Pero los 9, ¿qué creen que dijeron? No. ¿Cuál fue la orden de este hombre maravilloso? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Oye, ¿no te parece que una verdadera muestra de agradecimiento es obedecerlo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ustedes hubieran dicho, hermano, hay que obedecer la voluntad de Dios. Hay que obedecer la voluntad de Jesús. Hay que ser estrictos y literales con los que nos dijo. Él nos dijo, vayan y muéstrense. ¿Cómo no vamos a obedecer a nuestro sanador, hermanos? ¿Qué hubieran hecho, hermanos? Yo sinceramente, no sé, a lo mejor en este momento digo, no, yo hubiera sido el que regresaba y le decía, Señor, gracias.
¿Qué es entonces obedecer, hermanos? Fíjense que, sobre todo, creo que nosotros nos hemos debatido muchas veces y a lo mejor, hablando de otras denominaciones o otros grupos cristianos, no tienen ese conflicto, hermanos, porque para ellos la ley ya no debe guardarse, ¿no? Pero nosotros que decimos que sí, y creo que estamos en lo correcto, nos debatimos, hermanos, ahorita ante este conflicto que les estoy planteando, porque el conflicto que les estoy planteando es precisamente, ¿qué es primero? ¿La ley? ¿El obedecer literalmente? ¿O en el corazón guardar con agradecimiento y expresarlo de una manera amorosa hacia aquel que nos ha sanado? Este hombre, además, hermanos, a diferencia de los otros, no tenía conocimiento de la ley. Este hombre no era judío. Este hombre era un extranjero. Yo no sé, hermanos, por lo que dice la Escritura, me imagino que los otros 9 eran judíos, ¿no creen? Porque dice Jesús, no hubo quien volviese y diese gracias sino este extranjero, como diciendo, pues si los otros 9 son de mi raza, son de mi pueblo, son judíos. ¿Qué creen que iban pensando aquellos 9 hombres, hermanos? Estaban pensando que obedecer a Dios es primero cumplir lo que Él nos pide y después, tal vez, buscar a Jesús y darle gracias. Porque ninguno de aquellos, hermanos, no, al menos la Escritura no lo registra, le dio las gracias a Jesús. Yo los imagino llegando al templo o a la sinagoga y diciéndole al rabino o al sacerdote, revísame por favor. ¡Ay, ya estamos limpios, no somos leprosos! Se fueron a su casa muy gozosos. Pero la Escritura no registra que hayan intentado buscar a Jesús. Le pregunto entonces, hermanos, ¿cuál es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Y todavía no hemos resuelto bien la pregunta. Bueno, espero que ustedes ya me puedan responder a qué se refiere Jesús cuando dice nuestra casa. ¿Cuál es la casa? ¿Mi familia? No. Es nuestra vida, hermanos. A ver, regresemos a Mateo. Ahora vaya al capítulo 5, a donde comienza este discurso de Jesús. No se duerman, ya voy a terminar. Ya sé que hace mucho calor, pero... El capítulo 5. Así comienza este capítulo. Dice el verso 1, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué, hermanos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesús comienza su discurso con la palabra bienaventurados, dichosos, felices. A veces no estamos de acuerdo aquí, hermanos. He platicado con algunos de mis hermanos, sobre todo varones, y me dicen, es que Dios no nos ha llamado a ser felices. Yo no estoy de acuerdo con esa aseveración. Dios nos ha llamado a ser felices. El Señor Jesús comienza su enseñanza con las multitudes diciendo, felices, dichosos, bienaventurados. Y termina esta parte de las bienaventuranzas diciendo, gozaos y alegraos. Y por eso, hermanos, el Señor Jesús termina su discurso diciendo todas estas palabras que yo he dicho, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Si ustedes escuchan bien, ponen atención, entienden lo que les estoy diciendo y lo ponen por obra, lo hacen, su vida la voy a comparar con aquella persona que asentó su vida, que puso como base de su vida estos valores y principios para ser feliz. La sociedad, hermanos, nos dice que hay otros principios, otros valores y otros hábitos para ser felices. Haz lo que te satisfaga, sobre todo aquello que satisface a tu cuerpo, ya sea algo sexual, ya sea drogas, ya sea inclusive el tener mucho dinero a costa de lo que sea. Si es necesario quitar la vida a otra persona, tú hazlo, porque allí en ese dinero, en lo que el dinero te va a dar, va a estar la felicidad. Hazlo. Y el Señor Jesús dice, insensatos, torpes, porque están poniendo su vida sobre principios arenosos, sobre valores que son movibles. Esa arena se mueve y cuando les vengan dificultades, estas personas insensatas ni siquiera van a pensar en para qué están aquí en esta vida, a qué han venido a este mundo. Simplemente dicen, he venido para esto. Y si ustedes le preguntan, por ejemplo, a delincuentes que están metidos en grupos organizados, dicen, prefiero vivir 18, 19 años con esta vida, con estos valores, haciendo lo que se me pega la gana, haciendo lo que me satisface. No importa que sea poco tiempo, voy a disfrutar. Insensatos, dice el Señor, torpes, creen que la vida es para eso. Jesús dice, pero el hombre sabio, la persona inteligente, asienta su vida sobre principios imperecederos, sobre principios y valores eternos. Bienaventurados aquellos que basan su vida en estas virtudes, en estas cualidades de carácter que desarrollan desde su corazón y después las actúan. Bienaventurado aquella persona que es humilde en su corazón y en sus obras. Bienaventurada aquella persona que es mansa en el corazón y en sus obras. Bienaventurados aquellos que en vez de buscar agredir, buscan la paz. Bienaventurados los que son limpios de corazón. ¡Qué felicidad! Esta gente va a ser feliz si asienta su vida sobre esto. Si busca, si tiene hambre y sed de lo que es justo y siempre hace lo que es justo y bueno y siempre lo defiende con todo su ser, aquello que es bueno y justo delante de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, no aquellos que buscan destruir a otro o que encuentran siempre razones para no hacer el bien a otro. No. Qué felices aquellos que logran entender que la vida se trata de compartir y de dar y de conmoverse de la necesidad del otro.
Qué felicidad para esas personas, qué bienaventurados, qué benditos, qué dichosos son. Bienaventurados los que padecen el menosprecio, la persecución, el ridículo, porque ellos confiesan que su vida está basada en lo que yo les he dicho, y eso los vuelve indeseables para muchos en la sociedad, y son menospreciados, aislados, burlados, vituperados, insultados. ¡Qué felicidad! Y uno se detiene aquí y dice, ¿cómo voy a ser feliz si alguien me está insultando? ¿Cómo voy a ser feliz si alguien está hablando mal de mí y está diciendo pestes de mí y está minimizando mi imagen delante de otros? Y uno dice, ¡qué felicidad! Dice el Señor Jesús. Porque quiere decir que eres una persona firme, que no se arredra ante nada. Ahí está el verdadero valor y la verdadera valentía. No en sacar una pistola o un cuchillo o ser mejor con el puño o con el pie para golpear a otro. No. Aquel que es capaz de soportarlo todo para seguir teniendo este estilo, esta forma de vida que yo le estoy proponiendo. Compórtate de esta manera y vas a tener la satisfacción de decir, no me han podido vencer, Señor, no han podido. Han intentado vencerme, pero no han podido. Y yo sigo firme y eso me hace sentir satisfecho y feliz. Los temas que el Señor Jesús trata también aquí en estos capítulos es el perdón. La persona que no perdona y no se perdona a sí mismo y no perdona a Dios, hermanos. A lo mejor están diciendo, este hermano blasfemo, ¿a Dios qué le tenemos que perdonar? Nada, pero a veces nosotros le achacamos cosas a Dios y decimos, tú me hiciste esto. Tú me habías prometido esto y mira lo que me hiciste. Y estamos enojados con Dios, hermanos. ¿Y sabe qué pasa con algunas personas? A veces no perdonamos a Dios. Y decimos, es que no entiendo por qué te voy a perdonar. Mira lo que has hecho en mi vida. Yo que te he servido, yo que me he apartado del mundo, yo que he seguido esto y mira ahora lo que me has hecho. Perdona aún a Dios. Perdónate a ti mismo. Ese es el discurso del Señor Jesús. Esas son las enseñanzas que cimientan una vida feliz. Una vida buena delante de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. A veces, hermanos, vienen cosas terribles a nuestra vida. Vienen cosas que parecen insoportables en la vida, hermanos. Sobre todo, la pérdida de un ser querido. Y decimos, cuando murió papá, hermanos, yo mucho tiempo estuve enojado con Dios. Y perdón, hermanos, lo que voy a decir, y pido perdón también a mis primos, pero mi papá tenía 71 años y había sido un hombre bueno delante de Dios, un buen cristiano,
un buen padre, un buen hijo. Y yo decía, mis otros tíos, uno vivió 93 años y el otro vivió casi 100 años, hermanos. Y mi otra tía vivió 94 años. Y yo decía, son mis tíos, son mi familia, pero no te sirvieron. ¿Y mi papá qué te sirvió? ¿Por qué le diste 71 años? Por eso dice aquí el Señor Jesús, y vinieron lluvias y vientos fuertes y golpearon contra aquella casa. Estas cosas que pasan en nuestra vida, hermanos, nos hacen ver si nuestra casa está sobre la roca o está sobre la arena. Si están sobre la arena, no vamos a pasar esta etapa, hermanos. Por eso comencé diciéndoles de David y Salomón. No todos pueden construir su casa sobre la roca. Hay quienes la construyen tan endeblemente sobre la arena que cuando vengan estas situaciones de vida, nos van a sacudir y van a quebrar nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué me pasó esto, Señor? Me acuerdo, hermanos, que aquí un día saliendo tomó un taxi el pastor. Se lo subieron a ese taxi. Bueno, él tomó ese taxi y lo asaltaron, hermanos. Y lo llevaron a que sacara dinero. Pero algo que me dio mucho gusto cuando me lo platicó el hermano, me dijo, yo creí que nosotros no estábamos expuestos a estos, Dani, pero todos estamos expuestos. La única diferencia es cómo lo tomamos en nuestra vida. El que está firme, el que está sentado sobre la roca, lo soporta todo. Así dice Corintios 13, ¿se acuerdan? ¿Cómo es el amor? Dice que el amor no hace sin razón, no busca lo suyo, soporta todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando nuestro amor a Dios y al Señor Jesús es fuerte, lo soportamos todo, hermanos, porque nuestra casa está sentada sobre la roca. Y a lo mejor hay gente que nos dice, ¿cómo puedes ser feliz en esta situación que estás viviendo? Nosotros tendríamos que decirles, mi vida no está fundada en las cosas que me van pasando. Mi vida está fundando en mi forma de ser. Y mi forma de ser está basada en lo que el Señor me ha pedido que obedezca. Aquel leproso que regresó, hermanos, entendió bien qué era lo que tenía que hacer para obedecer al Señor. Ser agradecido, abrazarse del Señor Jesús, de sus pies, inclinarse a Él, llorar y decirle, bendito seas porque ni siquiera soy de tu pueblo y me has salvado. No me voy a apartar de ti. Y el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Amados hermanos, que nuestra fe nos siga salvando, nuestra fe en el Señor Jesús. Dios les bendiga.